Víctor era un joven artista, apenas graduado de la Escuela de Artes, un muchacho con una gran convicción y visión para apreciar las pinturas renacentistas y victorianas. Su trabajo no era particularmente muy elocuente. Sin embargo, el trazo de sus líneas, junto con un buen manejo de luces y sombras, hacían a Víctor un excelente artista. Aquel joven pintaba paisajes que parecían ser sacados de este mundo. Podía decirse que plasmaba el mundo desde una perspectiva diferente. Una parte de él reflejaba un entorno un tanto siniestro. A medida que sus pinturas mejoraban, la calidad en ellas era impresionante. Impulsado por el deseo de compartir su trabajo con el mundo entero, decidió vender en la plaza de su ciudad natal una serie de distintos cuadros, todos retratando paisajes en la naturaleza. Al principio dichos cuadros se vendían sin ningún inconveniente. Conforme pasaron los días, Víctor se volvió popular, pero al cabo de un tiempo, las ventas fueron disminuyendo, sin razón aparente. Día a día las cosas se volvieron oscuras y grises para el joven artista. No comprendía qué estaba haciendo mal, ni tampoco entendió este repentino acontecimiento. Tal vez pintar otras cosas aparte de paisajes le vendría bien. Durante una breve temporada, buscó inspiración en distintos rincones de su ser. Acudió a distintas salas del arte. Vaya sorpresa la que vio reflejada en las paredes. Todo el arte que la mayoría de la gente consideraba como obras magníficas, simplemente era más de lo mismo. Víctor, al ver esto, no entendía cómo a la gente le gustaba este tipo de cosas. Desde un principio él creyó hacer las cosas diferentes. Aún así, no funcionaban, por más que se esforzara en brindar un arte que, en sus palabras, era bueno, no perfecto, pero sí bueno. El descubrimiento en la galería de arte dejó consternado a Víctor, incluso al punto de querer renunciar a dicha labor. Angustiado, trató de cambiar radicalmente su estilo de trabajo. En lugar de pintar paisajes elocuentes, intentó apegarse a los estándares actuales, pintando cosas sin sentido, ni gracia alguna. Un vacío le llenó en ese instante, creyendo que aquellas pinturas lo llevarían nuevamente al principio de su éxito. Cuando llegó el momento de revelar su nuevo trabajo al mundo, exhibió su trabajo en la misma plaza. La gente pasaba sin siquiera mirar sus pinturas. Apenas un par de miradas contemplaban su trabajo. La locura y desesperación llevaron a Víctor a deshacerse de todas sus pinturas, en un fuego tan incandescente que el propio humo llegaría más arriba de los cielos mismos. Por tanto, el joven artista que una vez brilló, dejaría de pintar para siempre. Tiempo después, Víctor caminaría borracho sobre un sendero, rodeado de árboles torcidos, donde la gente decía que el mismo diablo se aparecía incluso en la luz del día. Sin rumbo y con una desesperación, Víctor decidió tomar la ruta fácil, el suicidio. Al llegar a un viejo puente que atravesaba un río, Víctor se postró a la orilla. Tomando el último trago de su bebida, vio su reflejo en el fondo. Un abismo de locura se apoderó de él durante un instante. Fue cuando de la nada, unas viejas manos lo tomaron por la espalda, jalando su cuerpo hacia atrás. Su cabeza se golpeó contra el suelo. Mirando alrededor no encontró a nadie para reclamarle el golpe. Se levantó y sin pensarlo caminó de regreso por donde había llegado. El dolor del golpe no lo sintió hasta tiempo después, debido al alcohol. Frustrado por no poder terminar con su miserable vida, ahora sin rumbo alguno vagaba por las calles de la ciudad, perdido en el tiempo y en su propia mente. Llegó a lo más profundo de la ciudad, donde nunca antes había estado. En medio de todo, una extraña casa en ruinas se ocultaba entre las sombras. Intrigado por semejante estructura, penetró sus viejos rincones, contemplando así un mundo distinto a la realidad misma. Las paredes ennegrecidas con hollín y sus viejas estructuras debían contar una trágica historia. Investigando cada rincón del lugar, le parecía extraño que de entre todas las cosas viejas y rotas, una pintura perfectamente conservada se alzaba en un rincón. La pintura no tenía ningún aspecto distintivo. Era el rostro fino de una mujer con la piel tan blanca como la nieve, con un vestido aperlado
mirando y sonriendo hacia quien la viera a los ojos. Víctor la contempló unos segundos, fascinado por la simpleza y perfección que retrataba esa pintura. ¿Acaso esa era la inspiración con la que tanto anhelaba encontrar? ¿O simplemente era su mente jugando con sus sentimientos? Fuera lo que fuera, no dejaba de ver a la mujer de piel blanca, y la propia pintura no le quitaba los ojos de encima. Víctor tomó aquel cuadro y salió de la vieja casa. Al cruzar la puerta, un ligero susurro percibió detrás de él. Era como el de un animal respirando profundamente de forma calmada. Se paró en seco, sintió un vértigo en el cuerpo, miró atrás lentamente, y de nuevo el eco de un animal se escuchó, pero esta vez más cerca. Sin pensarlo, salió corriendo con la pintura entre sus manos. Al llegar a casa, un alivio y felicidad recorrió cada rincón de su espíritu como artista. Clavó la pintura en la pared de su viejo taller semiabandonado, y sin dejar de mirar la pintura, contempló a la mujer de piel blanca durante varias horas. Era como estar hipnotizado por aquello dibujado en la pintura. De un momento a otro, la inspiración para pintar llegó a él como una suave brisa en la playa. Cuadro tras cuadro, y pintura tras pintura, creaba Víctor con mucha pasión. Todas las respuestas estaban delante de él, como si algo milagroso hubiera ocurrido. Incluso sus pinturas eran compradas con mayor frecuencia. Su esfuerzo había valido la pena. Todo gracias a aquella mujer de la pintura. Tiempo después, Víctor acumularía fama dentro del mundo artístico, siendo el invitado de honor en una exposición, donde solo los mejores artistas entrarían en ella. Faltaban 3 días para la exposición. Fue entonces cuando una noche antes de irse a dormir, algo extraño comenzaría a pasar. El rostro de la mujer se veía diferente. Víctor lo notó de inmediato, debido a que pasaba largas horas mirando la pintura. Aquella mujer se veía más vieja, su piel tenía un tono gris, incluso ligeramente se notaba que la pintura había perdido intensidad en los colores. En ese instante, Víctor no pudo darle explicación alguna a tal fenómeno. Simplemente se limitó a dejar eso en el olvido. Esa noche tuvo un sueño bastante raro. Víctor soñó que estaba en medio del espacio, contemplando la creación del universo y viendo la formación de planetas. Delante de sus ojos, vio colores que nunca antes pudo pensar siquiera que existían. Sin embargo, en medio de semejante belleza, una criatura sin rostro se alzó en medio del espacio. Era un ser repugnante a la vista, con malformaciones en su cuerpo, grandes látigos sobre su espalda, como una extensión de aquel ser, una boca con dientes sumamente irregulares, alas que se extendían desde la cintura hasta los hombros, y su mirada, perdida delante del cosmos. Aquella figura espectral de horrores inimaginables era de un tamaño sumamente extravagante, cubría la mitad del universo, y dado al movimiento que hacía, destruía cada rincón del espacio, danzando en una espiral. Y con ello, Víctor lo denominó como la danza de la muerte, destruyendo cada rincón del propio universo. Víctor se despertó del trance en el que se encontraba, agitado y sudando por todo el cuerpo. Sintió un fuerte dolor en la boca de su estómago. Observó cada rincón de su habitación, temiendo que aquella criatura de su sueño apareciera delante de él. Bajó las ponderosas escaleras de su casa y tomó grandes cantidades de agua sin parar. Vaso tras vaso Víctor tomó, asustado ante tales sueños de horrores cósmicos. No fue hasta que su mente se calmó que contempló todo a su alrededor con tranquilidad. Respiró profundamente, y en su alivio, quiso mirar la pintura de la mujer. Se dirigió a su taller, y lentamente cuando abrió la puerta, en lo más alto de la pared donde se encontraba la mujer, ahora dentro de ese cuadro estaba la criatura de sus sueños, pintada de manera precisa tal cual como en sus sueños más oscuros y vividos Víctor vio. Víctor tuvo un ataque de pánico, cerró sus ojos, tratando de volver a su realidad, pero lentamente sus ojos se abrieron, y sin cambio alguno, la criatura seguía en el mismo sitio. Su corazón latía demasiado rápido. En ese instante la pintura cobró vida propia. Víctor, asustado, cayó de espaldas al suelo. Se levantó lo más rápido que pudo y corrió fuera de la casa. Al salir su mundo se volvió gris y frío.
Una espesa neblina cubrió todo el lugar, y nadie transitaba por las calles. Fue en ese instante cuando corrió sin rumbo por todo el lugar. Desesperado y confundido, la locura se apoderó de su propia mente. Un estallido hizo temblar la tierra, y la criatura ahora se podía ver tan viva como en sus sueños. Se alzaba y crecía de manera anormal. Poco a poco su tamaño se hizo visible por cualquier lado, y el mundo comenzó a desaparecer. Víctor no tenía salida. Fue entonces cuando recordó la vieja casa donde encontró la pintura. Sin pensarlo, corrió en dirección a la casa. La tierra bajo sus pies comenzaba a desaparecer. Las casas a su alrededor se desmoronaban por la danza de la muerte. Cuando finalmente llegó a la vieja casa, justo en el mismo lugar donde se alzó la pintura, estaba un nuevo cuadro, pero con la peculiaridad que éste brillaba con una luz tenue pero visible. Víctor se acercó lentamente al cuadro con la luz. Un estallido se escuchó lejos. Junto con truenos y relámpagos en el cielo, una corriente de aire se llevó el techo de la casa. Justo arriba estaba la criatura mirando a Víctor, como una hormiga insignificante. Fue entonces cuando del cuadro emergieron unos tentáculos negros. Tomaron a Víctor de los hombros tratando de arrastrarlo dentro de la luz. Sin tener oportunidad alguna en medio del caos, Víctor fue transportado dentro de la pintura, y en ella la figura de un joven se alzaba nuevamente dentro de la casa abandonada. Las cosas volvieron a la normalidad, y las pinturas de Víctor junto con su nombre fueron borradas del tiempo y del espacio, como si Víctor nunca hubiera existido. Gracias por acompañarnos en esta nueva historia de terror cósmico. No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias que desafían la realidad. Hasta la próxima, y recuerden, la oscuridad puede estar más cerca de lo que piensan. Que tengas lindas pesadillas.